Para un amante de los animales, aventurarse en el mundo de la crianza de zoológicos podría parecer un sueño hecho realidad. Sin embargo, estos magníficos animales, a pesar de estar en el zoológico, en el fondo siguen siendo salvajes, y su imprevisibilidad ha llevado a varios ataques fatales y mutilaciones, a pesar de los rigurosos protocolos de seguridad y la extensa capacitación. El vínculo formado entre los cuidadores y los animales a veces puede difuminar la línea entre la confianza y el peligro. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasamos 3 de las ocasiones más aterradoras en las que un cuidador de zoológico fue fatalmente atacado por un animal en el zoológico. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. La siguiente historia tiene pocos detalles concretos y parece que nadie está dispuesto a hablar abiertamente sobre lo que ocurrió en un pequeño zoológico privado en Rusia el 2 de diciembre de 2017. Situado en el distrito de Istra, a 40 kilómetros al oeste de Moscú, se encuentra el pueblo de Avav-Trud. Los locales parecen ser una comunidad muy unida, excepto por un vecino en particular, Sergei Alexandrovsky, quien hizo su fortuna en la industria aérea y actualmente es el director ejecutivo de Russia Airlines. Sergei gastó su dinero en otra de sus pasiones, los animales. A principios de los 2000, estableció un zoológico privado en su casa del pueblo y lo abrió a visitantes que pagaban por la entrada. Era más un menagerie que un zoológico, con animales en pequeñas jaulas, aislados y con poco enriquecimiento ambiental. En 2020, Rusia aprobó una ley que prohibía mantener muchos animales exóticos en privado por el bienestar de los animales y la seguridad de los propietarios. Sin embargo, antes de la aprobación de la ley, era relativamente fácil para los civiles comprar y mantener mascotas exóticas en Rusia. Aquellos adquiridos antes de 2020 pueden mantenerse hasta el final de su vida natural. A algunos locales del pueblo de Sergei no les gustaba tener animales del zoológico en su vecindario, ya que los hacía sentir incómodos e inseguros. Por las noches, escuchaban los rugidos del león solitario y su constante gruñido profundo mientras paseaba de un lado a otro en su jaula, algo que muchos describieron como molesto. Los animales querían salir, querían escapar. Se consideraba un vecindario peligroso por temor a lo que acechaba en el patio trasero de Sergei. Además de un león y un tigre, el zoológico de Sergei también albergaba una pantera negra llamada Milan. Después de 10 años sin incidentes, excepto por algunos vecinos descontentos, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. La seguridad no era tan estricta como debería haber sido. La gente podía acercarse mucho a las jaulas de los grandes felinos, a solo unos centímetros de sus caras. Aunque los detalles son imprecisos, y lo siguiente es una suposición de Sergei, parece ser la explicación más probable de lo que ocurrió ese día. Un hombre ucraniano se hospedaba con 2 amigos cerca. Era una especie de reunión, y los 3 estaban disfrutando de muchas bebidas cuando decidieron visitar el zoológico. Bajo la influencia de una cantidad significativa de alcohol, comenzaron a comportarse de manera traviesa, y uno de ellos afirmó que podía alimentar a la pantera negra. Se mostró audaz y temerario, impulsado por el alcohol en su sistema y la confianza que le daba mientras se acercaba a la jaula. Los agujeros en la malla de metal negro eran demasiado pequeños para meter la mano, así que decidió probar la puerta, pero estaba cerrada con llave. La pantera descansaba en su estante de madera dentro de una sección de su jaula. Levantó la cabeza y observó al hombre mientras trataba de descubrir cómo entrar por la puerta. Su apariencia plácida hizo que el hombre se sintiera falsamente seguro.
A pesar de haber estado encerrada toda su vida, la pantera no era dócil. Todavía tenía su instinto asesino, y el hombre imprudente estaba a punto de entrar en su territorio, su dominio, la única cosa que le pertenecía y que podía proteger instintivamente. El hombre ucraniano logró romper la cerradura y forzar su entrada en la jaula. En el segundo en que puso un pie dentro, la pantera negra saltó de su estante, se acercó al hombre y sin dudarlo saltó sobre él. Las panteras negras son variantes melanísticas de leopardos o jaguares, y no se ha revelado de cuál de estas especies era esta. Ambas acechan a su presa hasta situarse a pocos metros antes de saltar sobre ella. Los leopardos matan presas más pequeñas con una sola mordida en la parte posterior del cuello, seccionando la columna vertebral o aplastando el cráneo. Matan presas más grandes asfixiándolas con una mordida en la garganta. Los jaguares típicamente someten a su presa con una mordida en la parte posterior del cuello. Tienen la tercera mordida más fuerte después de los leones y tigres, pero la más fuerte en relación con su tamaño. Pueden cerrar sus mandíbulas con una fuerza de 1500 libras por pulgada, suficiente para aplastar el cráneo humano. El hombre se sobresaltó cuando la pantera saltó de su estante. Los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron. Su corazón comenzó a latir con fuerza y se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Había asumido tontamente que la pantera permanecería en su estante y le permitiría alimentarla con la mano. Pero cuando la pantera saltó sobre él, fue derribado al frío y duro suelo de piedra. Dejó escapar un grito en los segundos antes de la mordida fatal. Podía sentir el calor del cuerpo de la pantera sobre él, su peso pesado, mientras lo inmovilizaba. No podía moverse ni empujarla. Los ojos de la pantera estaban fijos en su presa. En su último momento sintió el aliento cálido y húmedo de la pantera mientras cerraba sus mandíbulas alrededor de su garganta. Le costaba respirar. La presión en su tráquea crecía y sabía que este era el final. Los colmillos de la gran felina seccionaron una arteria al morder con más fuerza, y la sangre manó de la herida. Momentos después, el hombre quedó inmóvil. Se asume que sus dos amigos huyeron de la escena, aunque no se sabe si corrieron para buscar ayuda o para escapar, pero lo dejaron allí, tendido en el suelo gris de la jaula, respirando su último aliento. La pantera negra no se comió al hombre. En su lugar, se levantó y levantó el hocico en el aire. Caminó hacia la puerta y la olfateó. La puerta había quedado sin llave. La pantera la empujó con el hocico y ésta se abrió. Tentativamente, la pantera salió. Nadie se dio cuenta, y cuando saltó una cerca y salió de la propiedad, desapareció en el vecindario circundante. Más tarde, se descubrió el cuerpo del hombre. Otros visitantes gritaron al verlo tendido en el suelo. La pantera negra estaba suelta por el vecindario y podía atacar en cualquier momento. Un vecino paseaba a su perro por la calle sin darse cuenta del peligro potencial en el que se encontraba. Crucialmente, nadie fue informado del incidente de la pantera negra en ese momento. Las autoridades fueron llamadas a la escena y Sergei Alexandrovsky llegó a la jaula de la pantera. Los informes iniciales indicaban que un cuidador había sido asesinado debido al uniforme que el hombre llevaba puesto, pero Sergei negó conocer al hombre, diciendo que no trabajaba allí. Sugirió que el hombre estaba borracho y entró en la jaula por una apuesta. Parecía una posibilidad, pero en ese momento, lo más importante era encontrar a la pantera negra antes de que pudiera causar más daños. Nadie sabía dónde estaba y no se habían reportado avistamientos. En lugar de informar a los locales y advertirles que se quedaran dentro de sus casas, las autoridades decidieron que no querían causar un alboroto ni alarma. Era mejor si trataban la situación de manera privada, sin que el público se involucrara. Pasaron varias horas antes de que se localizara al gran felino.
No había ido muy lejos y se encontró agazapado debajo de unos arbustos, probablemente asustado en su entorno desconocido. Cuando finalmente fue recapturado, Sergei insistió en que no se debía matar. Cuando los locales se enteraron de lo que había sucedido, hubo indignación, no solo porque no habían sido informados de que el felino había escapado. Niños habían estado jugando afuera. Gente había estado paseando a sus perros. Cualquiera podría haber sido atacado en las horas que siguieron al incidente. Algunos dijeron que desearían que hubiera sido Sergei quien hubiera sido asesinado por la pantera. Al menos entonces su zoológico podría cerrarse y ellos podrían caminar por su vecindario sin miedo. Un comité de investigación que trata con crímenes graves en Rusia fue enviado para trabajar en el caso. Necesitaban determinar la causa de la muerte y la gestión de la situación. No se han publicado conclusiones del informe y el nombre del fallecido nunca ha sido divulgado. Hasta el día de hoy, la pantera negra nunca fue sacrificada. Se consideró un ataque en defensa propia, ya que el hombre entró inesperadamente en su jaula. El zoológico también sigue abierto al público, y los animales, esperando el día en que alguien más abra una de sus jaulas para que puedan llevar a otra persona a su aterradora desgracia increíble. Alexandra Black se había graduado en la Universidad Bloomington de Indiana y estaba estudiando zoología. Había cursado el estudio integrador del comportamiento animal y estaba decidida a conseguir un trabajo con animales. Ya había trabajado como becaria en 3 santuarios y reservas de animales salvajes de los Estados Unidos. Era el primer paso para vivir de un trabajo que ella amaba. En diciembre de 2018 comenzó sus cuartas prácticas, esta vez en el Centro de Conservación de Burlington, Carolina del Norte. Sus prácticas anteriores habían sido en un centro de investigación de lobos de Indiana y en el Centro de Fauna Salvaje Wildcat Creek. El centro, fundado en 1999, es el hogar de unos 20 grandes felinos, incluidos leones, tigres y leopardos. Atraen a miles de visitantes cada año. Alexandra comenzó a ser capacitada. Trabajaba ayudando al personal, aprendiendo sus rutinas y comprendiendo las necesidades de varios animales diferentes a los que cuidaban. En la mayoría de los zoológicos y santuarios de animales salvajes, solo el personal plenamente formado tiene acceso a los recintos de los animales. Algunos tienen complicados mecanismos de cierre para garantizar la seguridad del personal, como llaves que no se pueden quitar de una cerradura a menos que esté bien cerrada o puertas de acción hidráulica. Algunos zoológicos requieren una experiencia mínima de 6 meses para confiarle al personal ciertas llaves en específico. El centro de conservación también contaba con medidas estrictas para garantizar la seguridad del personal, del público en general y de los propios animales. Pero el 10º día de trabajo de Alexandra en el centro algo salió mal. Las precauciones que habían tomado fallaron y los resultados fueron catastróficos. Muchos de los 15 leones que tenían en el centro fueron rescatados de unas condiciones terribles. Estaban en jaulas diminutas, maltratados y desnutridos. Mathai era uno de los leones que habían sido rescatados de estas condiciones de Ohio en 2004. Atormentado por su pasado, era nervioso por naturaleza, pero recibía con entusiasmo la atención de los cuidadores en los que había llegado a confiar. El 30 de diciembre de 2018, en su 10º día en las instalaciones, Alexandra se unió al equipo de cría para llevar a cabo la limpieza rutinaria en el recinto de los leones. Estaba bajo la supervisión de un cuidador de animales formado profesionalmente. Cada sección del recinto estaba protegida de la siguiente. Únicamente el personal formado abría y cerraba las puertas entre las secciones. Pero en esta ocasión en particular, una gran pelota de juego rodó hacia la puerta de salida.
mientras la puerta se estaba cerrando, fue bloqueada por la pelota. Un accidente extraño, de 1 en 1.000.000, que iba a resultar fatal. Mathai empujó la puerta con su hocico y la abrió. Él avanzó. Sus enormes patas pisaron el hormigón duro y frío. Ahora estaba a solo unos centímetros de distancia del personal, que estaba barriendo la intersección. Sin el conocimiento de Alexandra y el resto del personal, no sabían que no había nada entre el enorme león y ellos, ni alambre ni vallas, ni puertas ni bloqueos. Mathai olfateó el suelo, levantó la cabeza y avanzó silenciosamente. Su naturaleza tímida se vio superada por su instinto natural. Vio a la joven interna a pocos metros de donde él estaba y se abalanzó sobre ella. La agarró por el tobillo y la tiró al suelo. Alexandra pateó y se movió para liberarse de las garras del león, pero el felino de 230 kilogramos la arrastró hacia su increíble destino. La entrenadora de animales, Ashley Watts, que estaba trabajando con Alexandra en ese momento, saltó a la acción. Trató desesperadamente de separar al león de la joven interna, tratando de distraerlo y atraerlo lejos. Pero Mathai se fijó en Alexandra, luego saltó encima de ella e instintivamente fue a por su cuello. Cerró sus mandíbulas aplastantes alrededor de su tráquea y la arrastró alrededor de su recinto, raspándola sobre el hormigón. Alexandra todavía estaba viva. Sus colegas gritaron para asustar al león e inmediatamente llamaron a refuerzos. Ashley Watts corrió a por una manguera y la lanzó contra el león, pero fue en vano. Mathai no cedió y solo le mojó la cara, apuntándole a los ojos y al hocico. Él no se movió. Alexandra sangraba profusamente por el cuello. Los caninos de 7 centímetros del león habían penetrado profundamente en su carne, seccionando sus arterias y fracturando su médula espinal, pero Alexandra había luchado. A pesar de la increíble potencia de la mordedura del león de 14 años y de ser arrastrada por el recinto por el cuello, la joven interna se defendió de forma impresionante. Dio puñetazos, tiró de él, gateó y golpeó al león con los brazos mientras empezaba a perder el conocimiento. El informe de la autopsia muestra heridas defensivas notables en los brazos de Alexandra por haberse defendido. Luchó hasta el final. Mathai reajustó su agarre, perforando el cráneo de Alexandra, y sus garras se aferraron a su hombro, pecho y espalda. La joven que había soñado con trabajar con estos animales durante tanto tiempo, ahora yacía inconsciente en el recinto del león cautivo. Sin hacer nada malo, perdió su vida ese día. No había nada que nadie pudiera hacer para tratar de ayudar a Alexandra antes de que fuera demasiado tarde. El ataque había sido rápido, además de brutal, y las graves heridas que Alexandra había sufrido fueron infligidas en cuestión de segundos. La oficina de policías del condado de Caswell respondió a la llamada de socorro. Los refuerzos llegaron justo antes del mediodía. Al llegar, se dieron cuenta de que había un león corriendo dentro de un recinto con varias personas corriendo alrededor de este. Uno de los oficiales agarró su escopeta calibre 12 del maletero de su coche patrulla y corrió hacia la escena. El centro no estaba preparado para una eventualidad como esta. No había tranquilizantes cerca del recinto del león. El personal estaba tratando desesperadamente de llevarlo de vuelta a su corral interior, pero no estaba funcionando. Para los oficiales que llegaron a la escena, parecía un caos. El león no estaba escuchando a sus cuidadores y continuaba caminando alrededor de su recinto, impidiendo que nadie se acercara a Alexandra. Incluso cuando los dardos tranquilizantes finalmente llegaron a la escena, la pistola se atascó y tuvieron que ir a buscar otra. Atrajeron al león a la valla con carne cruda y luego el director general del centro, Doug Evans, disparó los dardos tranquilizantes hacia el león. El animal se estremeció, pero la medicina no hizo efecto. El personal intentó de nuevo,
disparando un segundo dardo en el músculo del león. Nuevamente no respondió a la anestesia, así que lo intentaron una vez más. Al ver que 3 tranquilizantes no tumbaron al león, el departamento de policía dio la orden de disparar y matar al animal. Necesitaban llegar a Alexandra, necesitaban intentar rescatarla. Tal vez todavía había una posibilidad de que pudieran resucitarla. Luego de 7 disparos de la escopeta, el león cayó al suelo. Se disparó un 8º tiro en el corazón del animal para asegurarse de que estuviera muerto. Mathai finalmente sucumbió, exhalando su último aliento. Es difícil imaginar que los animales en cautividad puedan causar un daño tan devastador, teniendo en cuenta que nunca pusieron pie en la naturaleza. Pero el hecho es que estos animales son técnicamente peligrosos. Tienen miles de años de instinto natural dentro de su ADN, y el instinto de caza sigue siendo fuerte. Incluso los nacidos y criados en cautiverio pueden volverse contra sus cuidadores sin previo aviso, después de haber pasado años en un entorno familiar. El Centro de Conservación de Burlington había sido inspeccionado solo unos meses antes del ataque mortal a Alexandra. En abril de 2018, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no encontró nada preocupante o fuera de cumplimiento. No había ninguna queja de seguridad hecha por los empleados hacia el centro. Una inspección anterior en 2017 también informó que el centro cumplía las normas respecto a las instalaciones, además de los procedimientos de seguridad. Parece que esto fue un accidente trágico y extraño, sin nadie a quien culpar. Era conocida por sus amigos como Alex, y su partida generó un impacto muy grande en la vida de las personas. Su pasión por los animales y la conservación eran claras a través de su trabajo, y sus colegas siempre estaban impresionados por su ética de trabajo duro. Tenía un contagioso entusiasmo para trabajar y siempre se encontraba sonriendo. Dicen que iluminaba cualquier habitación a la que entrara. La muerte de alguien tan joven es trágica, pero perder a una conservacionista apasionada como Alex fue una pérdida para toda la comunidad zoológica y conservacionista. La increíble persona que era siempre brillará más que el aterrador ataque que la llevó a su desgracia increíble. Todo empezó en 2003, cuando Mike, de 57 años, y su esposa Chrissy decidieron abandonar Gran Bretaña y viajar rumbo a Sudamérica. Su objetivo era jubilarse allí y pasar el resto de sus vidas ayudando a animales heridos y abandonados. Su causa era noble porque podrían haberse jubilado fácilmente en Florida y pasar el tiempo jugando al golf y a las cartas con sus amigos en cualquiera de las elegantes comunidades de jubilados de Florida. En su lugar, decidieron invertir buena parte de sus ahorros para la jubilación en una humilde casa y un santuario para animales y depredadores en particular, porque muchos de ellos, como los leones, son especies en peligro de extinción y pueden llegar a desaparecer. Mike Holtz, su esposa Chrissy y su hija, que se trasladó allí para ayudarlos en el santuario, realmente amaban a los animales y a los grandes felinos en particular. Simplemente era su destino, porque se enamoraron de África y de sus interminables paisajes majestuosos, su gente amable y su diversa vida salvaje. Se mostraron felices y disfrutaron ayudando a animales heridos y cachorros abandonados, y también dedicaron mucho tiempo a concientizar sobre la importancia de proteger a los depredadores en peligro de extinción y a educar a los visitantes de su santuario sobre estas antiguas bestias y su importancia para el ecosistema. Como probablemente ya sepas, la mayoría de los parques safari están diseñados como santuarios donde se lleva a los animales salvajes y heridos y abandonados, incluidos los depredadores, para que reciban tratamiento y cobijo. Estos parques safari recaudan fondos para sus operaciones y para cubrir gastos, ofreciendo a la gente paseos en camiones enjaulados dentro de los recintos del safari, donde los visitantes pueden ver muy de cerca a los animales salvajes en sus hábitats. Cuando Mike compró el terreno número 51 de Quaggas Blackte, en las afueras de Tabasimbi, no se imaginaba que un día se convertiría en un santuario y camping tan famoso para los amantes de la vida salvaje. Para su sorpresa, era un lugar perfecto y muy adecuado para leones entre otros depredadores.
Toda la zona era sencillamente rica en vida salvaje y, por desgracia, también en cazadores furtivos y buscadores de trofeos. La compra por parte de Mike de esta gran parcela y su conversión en santuario animó a otros a hacer lo mismo, lo que solo perjudicó a cazadores furtivos e ilegales que ya no podían realizar sus actividades prohibidas en la zona. Mike no tardó en vallar el santuario y pronto empezó a criar en su casa, con la ayuda de su mujer, cachorros de grandes felinos abandonados, heridos y huérfanos, antes de trasladarlos al santuario a medida que crecían. Un par de años más tarde, el parque albergaba 10 grandes felinos entre leones, guepardos e incluso un leopardo. Además, una sección del santuario alejada de los depredadores se convirtió en un zoológico para otros animales que también se criaron allí tras ser rescatados. En 2008, Mike recibió una llamada sobre un león de una semana de vida que había quedado huérfano después de que unos cazadores de trofeos mataran a su madre. Mike no dudó en acoger al cachorro y pasar meses alimentándolo con biberón en su casa. Como los costos aumentaban y los ingresos de los turistas eran escasos, Mike decidió ampliar el santuario, mejorarlo y añadir algunas zonas de acampada con cabañas cercadas semimodernas donde los turistas pudieran pasar los días y las noches en medio del santuario rodeados de depredadores para así vivir una experiencia totalmente inmersiva. También puso en marcha algunos programas educativos para niños y visitas escolares e incluso creó una zona para niños y familias donde pueden celebrar fiestas de cumpleaños en la naturaleza mientras observan a los depredadores cercanos en sus recintos. El santuario se convirtió simplemente en un safari en el que los visitantes pagaban unos $6 para subir al león móvil, que es un camión enjaulado ajustado para mantener a salvo a los pasajeros mientras recorren los recintos de los animales, incluidos los depredadores como Shemba. Mike colocaba un poco de pollo y carne encima de la jaula del camión y luego conducía a través de los recintos, lo que atraía a los depredadores que saltaban encima del camión a escasos centímetros de los invitados que estaban dentro de la jaula. En 2018, el parque contaba con al menos 15 depredadores, incluidos leones, guepardos e incluso tigres de Bengala. El santuario empleaba más de 10 personas a tiempo completo y seguía contribuyendo a la protección y concientización sobre los animales mientras trataba gratuitamente a animales heridos. Mike y Chrissy lograron un gran sueño que nunca pensaron que se haría realidad, porque cuando se mudaron a África solo querían una pequeña granja y un santuario para tratar animales enfermos. En 2018 todo era perfecto, pero Mike también estaba envejeciendo y estaba seguro de que en algún momento cometería algún error, quizá en un mal día, al tratar con algunos de los depredadores. Tenía 72 años, amaba su santuario y a los depredadores que criaba como a sus hijos, pero quizá era demasiado confiado, aún sabiendo lo peligrosas que podían ser esas bestias. Es bastante triste que su león favorito, Shemba, casi lo matara tras cometer un error en lo que se describió como el ataque de león más aterrador jamás captado por una cámara. El 1 de mayo de 2018, la vida de Mike y Chrissy estuvo a punto de arruinarse para siempre. Era un buen día de calor en su parque safari. Los trabajadores seguían realizando sus tareas habituales y, como de costumbre, Mike era el conductor del león móvil. Le encantaba conducir ese camión enjaulado y ver cómo la gente que estaba dentro disfrutaba como nunca viendo a los leones y otros grandes felinos saltar sobre el techo del camión y comerse algunos pollos y carne. Se reía cuando algunos de los invitados se asustaban e incluso se echaban a llorar, y entonces empezaba a consolarlos mientras los educaba sobre estos depredadores ápice. Sus palabras eran siempre reconfortantes, incluso a los niños les encantaban sus historias. Sus empleados le decían a menudo que los dejara conducir a ellos, o bien realizar otras tareas peligrosas que implicaban realizar tareas de mantenimiento, limpieza e inspección dentro de los recintos de los depredadores. Pero era demasiado confiado con los que consideraba sus hijos, y nunca pensó que uno lo atacaría y casi le arrebataría la vida. También lo hacía porque le gustaba mantenerse activo y de esa forma guiaba a su equipo con el ejemplo. Alrededor del mediodía, una de las visitas estaba a punto de terminar. En ese momento, Mike hizo el anuncio a la gente en el camión mientras una sonrisa de satisfacción cubría su rostro. Sabía que la última atracción a la vuelta de la esquina involucraba a su gran felino favorito en el mundo, Shemba. Por supuesto, Shemba ya no era el lindo cachorro que Mike y Chrissy criaron en su casa. Ahora era todo un adulto, un verdadero león con un apetito interminable por el pollo. A todas luces, Shemba era el depredador más mimado del parque, y a Mike no le importaba porque realmente quería aquel león. Detuvo el camión junto a la valla a la vuelta de la esquina del recinto de Shemba y pidió a uno de los empleados que colocara un par de pollos en el techo. Una vez que el camión entró en el recinto de Shemba, el feroz león corrió como un cohete, saltó encima del techo y empezó a devorar su almuerzo.
Los turistas que se encontraban en la jaula estaban conmocionados y asombrados por el tamaño, la fuerza y la belleza natural de Shemba. Una vez que Shemba hubo terminado su almuerzo, respondió a la señal de un trabajador que lo atrajo lejos del camión con otro pollo. En ese momento, Mike dio la vuelta al camión y salió del recinto. La puerta estaba cerrada. Sin embargo, Mike vio algo extraño. Shemba olfateaba algo en el suelo y había un olor espantoso en el recinto. Mike indicó entonces a uno de los trabajadores que atrajera a Shemba con un bolsillo lleno de carne porque quería entrar en el recinto y comprobar el origen del olor y lo que Shemba había olfateado minutos antes. Esta era una táctica utilizada a menudo para trasladar a Shemba de un lugar a otro y también era eficaz. Sin embargo, ese día Shemba estaba de un humor extraño. Mike abrió una pequeña puerta que daba al recinto, mientras Shemba se alejaba hacia la gallina que el trabajador tenía en la mano al otro lado de la valla. Mike se adentró unos 5 metros e inspeccionó el objeto que Shemba había olfateado antes. Era algún resto de pollo que Shemba había dejado el día anterior y estaba empezando a descomponerse y a producir un olor horrible. Mike tardó 5 segundos en alcanzar y voltear el pollo podrido con el pie mientras Shemba estaba a unos 12 metros, y entonces se desató el infierno, cuando Shemba corrió hacia Mike, que se dio cuenta inmediatamente del peligro y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, a solo un pie de la puerta, Shemba consiguió derribar a Mike al suelo. El error que cometió Mike aquel día fue no esperar a que Shemba estuviera lejos de la puerta y ocupado devorando unos trozos de carne. Además, el trabajador y Mike se estaban señalando mutuamente, lo que podría haber llamado la atención de Shemba sobre Mike. El segundo error de Mike fue darle la espalda a Shemba cuando cargó contra él. Hubiera sido mejor que caminara rápido hacia atrás, hacia la puerta. Esto podría haber hecho que Shemba lo reconociera y detuviera el ataque. Los leones son conocidos por atacar a la gente por la espalda, y en muchos ataques en los que están implicados sus dueños, se producen cuando la persona les da la espalda. Un experto dijo que Shemba podría haberse apresurado a saludar a su dueño y no tenía intención de atacarlo, pero el hecho de que Mike se diera la vuelta y echara a correr hizo que Shemba se pusiera en modo caza por instinto. Mike estaba ahora en el suelo e inconsciente por el golpe, con Shemba encima de él, mientras los turistas empezaban a gritar y chillar enloquecidos. En un segundo, Shemba agarró a Mike entre sus mandíbulas como si nada y lo arrastró más adentro del recinto. Entonces los trabajadores desaparecieron durante unos segundos. Volvieron con una pistola y empezaron a hacer disparos de advertencia al aire. Aún así, Shemba volvió a agarrar a Mike entre sus poderosas mandíbulas e intentó llevárselo más adentro del recinto, detrás de los arbustos y los árboles. En ese momento, los trabajadores no tuvieron más remedio que disparar directamente a Shemba porque sabían que probablemente Mike seguía vivo y podía ser rescatado, pero si Shemba volvía a morderle, moriría en cuestión de segundos. En ese momento decidieron disparar a Shemba y lo consiguieron. Shemba corrió hacia el interior del recinto y murió minutos después a causa de las heridas, mientras los trabajadores corrían al interior para rescatar a Mike. Encontraron a Mike sangrando e inconsciente, pero aún respirando y con el cuello intacto. Inmediatamente empezaron a aplicarle los primeros auxilios y detuvieron la hemorragia mientras esperaban a que llegara la ambulancia. Mike fue trasladado inmediatamente al hospital y recibió tratamiento. Necesitó varias intervenciones quirúrgicas menores, ya que sus heridas no ponían en peligro su vida. De más está decir que Mike tuvo mucha suerte. Los medios de comunicación locales entrevistaron a Mike cuando estaba en el hospital, apenas 24 horas después del ataque. Lo encontraron muy entristecido por la muerte de Shemba y se culpó a sí mismo del incidente. Unas semanas después, Mike estaba de vuelta en el recinto, pero sentía una gran tristeza porque Shemba había muerto. Nunca entendió lo que ocurrió aquel día, y él sigue insistiendo en que algo extraño llevó definitivamente a Shemba a actuar de forma tan salvaje. A día de hoy, Mike Hodge, su esposa Chrissy y su hija siguen echando de menos a Shemba. A este ataque le siguió algo bastante horrible. Mucha gente que no entiende realmente cómo funcionan los santuarios de animales o los parques safari y su importancia para la conservación de especies en peligro de extinción y para dar cobijo a los cachorros. Tal es así que mucha gente comenzó a atacar al santuario y a Mike con mensajes de odio, cartas y un sinfín de trolls en línea, como si Mike fuera un cazador y el santuario un coto de caza. Las cosas se pusieron tan mal que algunos activistas animalistas amenazaron a Mike y a su familia por la muerte de Shemba, aunque era obvio que la matanza fue inevitable. Estos guerreros del teclado son en su mayoría niños y adultos ingenuos y crédulos, influenciados por las películas y algunos lunáticos en línea que simplemente difunden mentiras para crear audiencia y recaudar dinero.
En realidad, Mike Hodge no era cazador, ni mucho menos furtivo, y no hacía daño a los animales. De hecho, Shemba fue solo uno de los innumerables animales rescatados por Mike de una muerte segura. Gastó mucho dinero, tiempo y energía junto con su esposa en la construcción del santuario, con el que apenas ganaba dinero como para cubrir los gastos. Además, en estos lugares los leones están bien protegidos y nadie puede hacerles daño, por lo que pueden criarse sin peligro y así reproducirse y aumentar su número. Mientras tanto, el número de leones en libertad disminuye constantemente, ya que los gobiernos y las autoridades de varios países africanos luchan por frenar a los cazadores furtivos y buscadores de trofeos. Estas amenazas llevaron a Mike a mantener cerrado el santuario durante un tiempo, hasta que los furiosos guerreros del teclado olvidaron la historia y encontraron a otro a quien atacar. Durante un tiempo, Mike se planteó trasladar a todos los animales a otro safari y cerrar las instalaciones, pero al final decidió que si lo dejaba, sería una victoria fácil para los cazadores furtivos, y pronto se reabrió el parque con algunas normas nuevas para evitar incidentes similares. En la actualidad, el Marakele Animal Sanctuary está abierto todo el año y sigue acogiendo tanto a depredadores heridos como a cachorros abandonados y continúa devolviéndoles la vida. A lo largo de la historia, los leones han sido admirados como símbolo de poder, fuerza y valor. Hubo un tiempo en que los leones vagaban por toda África, partes de Asia e incluso el sur de Europa. Sin embargo, esta poderosa especie solo se encuentra ahora en fragmentos del África subsahariana, junto con una subpoblación en peligro crítico en África Occidental y una pequeña población de leones asiáticos en el Parque Nacional de Gir, en la India. En comparación con otras especies de grandes felinos, los leones son los más sociables. Viven en grupos llamados manadas, que pueden estar formados por entre 2 y 30 miembros, incluidos 3 o 4 machos, una docena o más de hembras y sus crías. ¿Sabías que el rugido de un león es tan potente y fuerte que puede oírse a 8 kilómetros de distancia y es también una demostración de poder entre machos? Lamentablemente, en 2023 solo quedarán 20.000 leones en libertad y su número está disminuyendo. La buena noticia es que el número de leones en cautiverio en parques safari y santuarios está aumentando gracias a los programas de cría. Y aunque mucha gente odia cómo se explota en cierto modo a los leones en estos lugares, lo cierto es que nadie ha sido capaz de impedir que disminuya el número de leones en libertad. Y para ser sinceros, la mitad de las palabras y promesas de los gobiernos son palabrería, mientras que la mitad de las agencias y organizaciones de defensa de los animales son como la mayoría de las ONGs que existen, meras fachadas o más bien estafas para recaudar dinero. Al final, los parques y santuarios safari podrían ser los únicos lugares que pueden mantener la existencia de estas majestuosas especies y evitar su extinción. Los leones en libertad son muy difíciles de proteger, porque los cazadores furtivos y buscadores de trofeos son delincuentes y ganan mucho dinero con ello, ya que la mayoría de sus clientes son personas adineradas de países ricos. Algunos cazadores de trofeos llegan a pagar hasta $1 millón solo para conseguir que alguna de estas bandas criminales los lleve a cazar leones en África. De ahí que, con tanto dinero implicado en esta industria, sea casi imposible detener la locura. No olvidemos tampoco que a algunos locos adinerados también les gusta tener leones como mascotas y pagan grandes sumas de dinero por estos depredadores, lo que pone en grave peligro a los leones en libertad y más concretamente a sus cachorros. En la mayoría de los casos, los traficantes de leones matan a la madre de los cachorros para poder recuperarlos con seguridad y venderlos por grandes sumas. Una de las razones por la que estos cachorros cuestan tanto tiene que ver con el hecho de que deben llegar a su destino final de contrabando, ya que es ilegal cazar y traficar con leones y sus cachorros en todo el mundo. Sin embargo, los leones de santuarios y parques safari son fáciles de rastrear, controlar y mantener a salvo. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale al icono de la campanita y no dudes en hacernos llegar tu opinión en la sección de comentarios.